Hola, muy buenas tardes a la audiencia que nos acompaña. Quinto Primera Turno Tarde de la ESRN número 72 presenta su primer programa de radio, El Mundo de Hoy. Nosotros, estudiantes del último año del bachillerato con orientación en educación, queremos hablar de la contaminación hídrica, un problema que se produce por cualquier cambio físico, químico o biológico en la calidad del agua, con el fin de promover estrategias de educación hídrica en la comunidad. Ahora mismo estaremos en una entrevista junto con Liwen, estudiante de quinto año, en la cual Jaime Painefilú, Berta Painefilú, Jimena Painefilú y Sandra Painefilú nos contarán lo que realizarán diariamente, y así poder darnos cuenta que el acceso al agua no es igual para todos y todas, sobre todo si pensamos en áreas rurales como lo es la Pampa del Malleo o Junín de los Andes. Ver que no todos tenemos la misma facilidad para obtener agua u otros recursos. Bueno, esta es una entrevista que busca visibilizar que el problema de la falta de agua ya es una realidad en nuestro país. De hecho, la situación que hay en las zonas urbanas es un privilegio, porque es algo con lo que las zonas rurales no cuentan. En este caso, le vamos a hacer una entrevista a la comunidad mapuche de Painefilú, que se encuentra en Junín de los Andes, pero a kilómetros del pueblo. Es una zona seca y árida. Bueno, para empezar, un poco de contexto. La nación mapuche, el pueblo mapuche, antes de la invasión de los españoles o la conquista de América, ocupaba y se movía y habitaba toda la parte que es húmedo de Chile y de Argentina. Toda esa parte que es el sur de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y después el terreno y con la invasión de los españoles directamente fueron esas tierras tan productivas fueron a las manos de los terratenientes, mientras que los mapuches fueron desterrados a tierras no tan productivas. Ahora Malleo, que en su tiempo tenía otra vista, se está secando y la falta de agua ya se siente. Entonces empezaremos preguntándole a nuestros entrevistados por qué falta agua en Malleo, Junín de los Andes. Que falte agua allá en Malleo, pero sí tiene que ver todas las modificaciones que las personas han hecho del lugar y la contaminación terrestre sería más que nada, porque por ejemplo, un ejemplo es esto de plantar los pinos, viste que el abuelo también estuvo ahí plantando. Bueno, eso como que erosiona mucho los suelos y hace que un suelo que no era tan árido pase a ser un suelo árido. Si vos te fijas, donde hay pinos de esos, no hay vegetación. Y antes había vegetación en esa zona. Entonces, uno de los motivos por los cuales se seca mucho es ese, y otro es que el clima como que ha cambiado mucho también. No sé, las nevadas que antes habían, ahora ya no hay. Las lluvias, como que se va modificando eso también y hace que los suelos sean más áridos y no tan húmedos. Comentaban los mayores por ahí que la zona, como está pasando básicamente en todo el mundo, ¿no? Las zonas eran un poco más húmedas. Esa zona de Pampa, por ejemplo, era mucho más húmeda de lo que es hoy en día y se solían cosechar cosas, o sea, una variedad importante había con respecto a la producción, ¿no? Tanto de verduras como frutas. El proyecto consiste en una serie de tanques que van puestos a distintas alturas y van bombeando agua desde el río por medio de bombas con paneles solares
El tema de las plateas, yo sé que la gente de la comunidad ya lo empezó a hacer, ya creo que están todas hechas, las plateas donde están asentados los tanques, y estaban ahora, me parece que en estos días o en este mes que pasó, ya han armado todo lo que es el tema de los paneles solares y las bombas. Eh, y puntualmente, tanto yo como mis hermanos y algunos amigos hemos ido a ayudar. Recuerden que está escaseando el agua, como dice la gente, y 30 años. Tiene que ver con toda una política por parte del Estado provincial. En su momento, con la excusa del sobrepastoreo y de la desertificación del suelo, impusieron el programa de deforestación, donde trajeron plantas de otras latitudes, como el pino oregón, que ha hecho un desastre porque absorbe muchísima agua. Pero bueno, para la provincia era una salida, en cuanto estaban implementando ese programa ya en varios sectores de la provincia, y bueno, lo aplicaron ahí varios pobladores por la necesidad de trabajar, de mejorar el pastoreo, porque la gran mayoría son pequeños crianceros, productores. Bueno, se decidieron aplicar a ese programa con todos los condicionamientos y los requisitos que le imponía el gobierno. Así se cerraron los pastoreos y se hicieron distribuciones, un sector para la forestación del pino oregón, bueno, y se fueron haciendo distribución del espacio para criar las ovejas, porque bueno, en ese momento se tuvieron que exterminar los caprinos y los equinos, porque se decían que consumían muchísimo pasto y que arruinaban el pastoreo, y la gente sufrió muchísimo por esa exterminación, porque fue eso. Recuerdo que pasó un camión donde cargaban a los caballos y la gente no podía desprenderse de sus caballos, porque había sido su mejor aliado, era el medio de transporte. En el invierno se alimentaban de la carne de... Bueno, las voces que escuchamos en orden fueron Jimena Painefilú, Jaime Painefilú y Sandra Painefilú. Retomando lo que decía Jaime, antes esas eran zonas fértiles donde se podía plantar, donde la tierra daba, pero actualmente los habitantes ya no pueden dedicarse a la agricultura, hay muy pocos cultivos porque el agua no alcanza, hay que comer y los animales toman una gran cantidad de agua, así que ya la agricultura entre los mismos habitantes se está perdiendo. Y entonces, ¿cuáles fueron las otras consecuencias de la falta de agua en el campo? La forma organizativa comunitaria, donde la gente ya no vive en comunidad por convicción, sino por necesidad. Es decir, los que han podido no. Mucha gente por necesidad se ha tenido que ir, ya sea para estudiar, para trabajar, porque bueno, el pastoreo no le daba, o eran muchas familias en un pastoreo, y entonces muchos tuvieron que migrar a las ciudades como peones rurales, a trabajar en las estancias. Otros, bueno, entraron a la estructura policial, otros se hicieron docentes, y así mucha gente que después ya no ha podido volver porque su trabajo, su vida se desarrolló en las ciudades, y además porque en la comunidad no hay espacio. Es decir, el pastoreo no se amplía. Se pueden seguir construyendo y demás, pero el pastoreo no se amplía. Entonces, si la gente quiere vivir del pastoreo, así como pequeño productor o trabajando la tierra,
la actividad que se ha hecho tradicionalmente. No se puede vivir de eso, no se puede hacer porque no hay espacio y lo poco que hay es decir, no tiene agua, el suelo no es rico en minerales, entonces para producir algo hay que como laburar muchísimo. Y vivir de eso se complica demasiado sin agua. Bien, hay solo una parte que es la zona del paraje de Pampa que tiene una parte húmeda. Después lo demás es muy desértico y son 4 parajes: Wilquimenuco, Costa y Confluencia. Bueno, Confluencia se puede abastecer del río, pero y Costa en algunos casos también, no todo. Y lo que están más afectados con escasez del agua es el paraje de Pampa y Wilquimenuco. ¿Cómo hacen para subir el agua? Bueno, son varios kilómetros. De hecho, tengo entendido que esta obra, esta construcción, abarca algo así como 38 kilómetros de tubería. Todo lo que ha significado este atropello, es decir, donde no se tuvo en cuenta absolutamente nada. Y las corridas, y el despojo, y el dolor, que todavía está, es decir, se mantiene sobre todo en las personas adultas. Y lo viven así como un determinismo, es decir, muchos no se explican todavía por qué tuvieron que vivir todo lo que vivieron. Y entonces esto de ser un pueblo aguerrido, luchador, fue sometido. Y ese sometimiento implicó, bueno, que tuvieran que aceptar determinadas situaciones, como por ejemplo, en su momento convenir con los gobiernos de turnos y demás, pidiendo por favor que los dejen tranquilo, que lo dejen vivir con su familia. El caso de Mariano Paine Filú, el tatarabuelo que estuvo al frente de la comunidad por allá por 1900 o antes. Sí, desde el 1900, porque si bien hay registro de 1905, 1920, en el Archivo General de la Nación, el trabajo de Mariano Paine Filú viene desde antes, porque él estaba justamente con su familia en la zona de Quillén y ahí fueron corridos nuevamente y luego se asentaron en lo que ahora, en una partecita que ahora es la comunidad Paine Filú, pero lo que en su momento se le concedió, por decir así, fueron muchas más hectáreas, que abarcaba lo que ahora es Pilolil, Aucapán, Comunidad Linaficado, todo lo que ha significado este atropello, es decir, donde no se tuvo en cuenta absolutamente nada. Y las corridas, y el despojo, y el dolor, que todavía está, es decir, se mantiene sobre todo en las personas adultas. Y lo viven así como un determinismo, es decir, muchos no se explican todavía por qué tuvieron que vivir todo lo que vivieron. Y entonces esto de ser un pueblo aguerrido, luchador, fue sometido. Y ese sometimiento implicó, bueno, que tuvieran que aceptar determinadas situaciones, como por ejemplo, en su momento convenir con los gobiernos de turnos y demás, pidiendo por favor que los dejen tranquilo, que lo dejen vivir con su familia. El caso de Mariano Paine Filú, el tatarabuelo que estuvo al frente de la comunidad por allá por 1900 o antes. Sí, desde el 1900, porque si bien hay registro de 1905, 1920, en el Archivo General de la Nación, el trabajo de Mariano Paine Filú viene desde antes, porque él estaba justamente con su familia en la zona de Quillén y ahí fueron corridos nuevamente y luego se asentaron en lo que ahora, en una partecita que ahora es la comunidad Paine Filú, pero lo que en su momento se le concedió, por decir así, fueron muchas más hectáreas, que abarcaba lo que ahora es Pilolil,
Aucapán, Comunidad Linares. Y se habla que va a beneficiar a 70 familias, que son las que están en los parajes de Pampa del Malleo y Wilkie, básicamente, pero en realidad yo creo que va a abastecer a mucho más, sobre todo porque no entiendo, es decir, no entiendo. Cuando se habla de familia, no me queda claro si están haciendo referencia. Y acá volvemos otra vez al estatuto. Por coerción existe un jefe de familia, pero de acuerdo a la realidad que tenemos, dentro de esa población existen subgrupos, que son el hijo, el nieto, el sobrino, el tío, Así que es mucho más. que han ido formando familias y se quedaron ahí. Claro. No digo que, pero en algunas poblaciones hay 2 familias más, 3, Entonces el número crece. 4, porque de hecho la provincia se ha encargado de hacer las casitas para cada uno, es decir, el entubado abarca 38 kilómetros aproximadamente. Luego hay 8 tanques donde almacenan el agua y desde ahí porque justamente tienen que subir el agua, entonces lo llevan a estos tanques y de ahí lo rebombean a otro para después recién hacer la distribución. Bueno, y ahora, hace 2 semanas se hizo una limpieza en el río Malleo, que es del río del que se va a extraer el agua cuando la construcción esté completa. Se hizo una limpieza de plásticos y de desechos en general. Ahora vamos a escuchar la entrevista a Berta Catrícura, que es una de las integrantes del grupo que fue a hacer toda esta limpieza. La limpieza del río Malleo surge porque, bueno, se veía mucha basura, viste, en la costa. Tiene que ver un poco con, no solamente con el turismo, sino por la gente por ahí que no toma conciencia del valor que tiene este recurso, ¿no? Este elemento vital para la comunidad y para la vida. Así que justamente hay un grupo de jóvenes acá que está participando en varias movidas que vamos haciendo ahí en el Centro Cultural de Pampa al Malleo y con ganas de hacer cosas y de cambiar pequeñas cosas también. Así que bueno, se los invitó y también a la gente de la comunidad, ¿no? Surge la propuesta desde el Lonco. Así que por eso surge la idea de hacer este sábado que pasó, bueno, la jornada de limpieza. Hacíamos por sectores y lamentablemente encontramos muchísima basura. Muchas latas, muchos vidrios y de todo un poco. Así que la idea es poder seguir profundizando, concientizando, mejor dicho, a la comunidad, en este caso la comunidad Painifilú, ¿no? Con algunos talleres que se van a dar posiblemente más adelante. Este es un inicio. Y bueno, ahí vemos la importancia también que tiene el mantener este lugar, por su belleza, por su energía y por todo lo que implica, ¿no? Que somos privilegiados al tener estos ríos, no solamente ahí el río Malleo, sino el Aluminé, acá el Chimehuín, que también atraviesa un poco la ciudad de Junín. Y el tema de la basura es un tema complicado porque cada vez estamos más consumidores y no tenemos este cuidado con todo lo que vamos desechando. Así que me parece que es importante tomar la posta, por decirlo de alguna forma, y
y empezar a hacer algo, aunque sean pequeños actos, por lo menos juntar la basura una vez al mes y de ahí ir viendo de qué manera se puede ir concientizando a la gente, concientizándonos todos, ¿no? Para un Cumefelén, digamos, un buen vivir. Bueno, ahora para cerrar vamos a volver a la entrevista con Sandra para poner una última pregunta, que es ¿cuál es el rol del agua, la importancia del agua en la cosmovisión del pueblo mapuche? No son mapuche o no conocen la cosmovisión, el agua es un elemento súper importante, como lo es el fuego, como es la tierra, como es el aire y todo lo que significa el Itrofilmonén, es decir, la diversidad que hay en cuanto a vida. Son todas como irreemplazables, es decir, no hay una cantante que la otra, porque cada uno cumple una función, un rol, como la cumple la persona. Que sean conscientes o no. Con esto que hemos escuchado nos tenemos que dar cuenta de los afortunados que somos y lo poco que valoramos este recurso, ya que malgastamos el agua en muchas cosas, mientras en otro punto de nuestro país hacen un esfuerzo enorme para obtener agua. Ahora escucharemos un breve poema, el cual será leído por Prescher Elunei. Las sustancias que el ser humano a las aguas arroja, sin compasión, son un grandísimo problema que hay que dar solución. Esa basura y residuos que lanzamos sin intención se convierten en venenos llamados contaminación. Por eso el cauce de la quebrada con esto estás contaminando. Con la vida del futuro del planeta estás jugando. Iremos a una breve pausa y enseguida volvemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Martínez. Hace 10 años que trabajo en Aguas Rionegrinas y últimamente, los últimos 3 años, me desempeño como jefe de planta potabilizadora y depuradora de Cinco Saltos contra Almirante Cordero, Barda del Medio y Lago Pellegrini, que es lo que engloba al servicio de Cinco Saltos, de Aguas Rionegrinas de Cinco Saltos. Ok, entonces usted como trabajador en Aguas Rionegrinas, ¿cree que los ciudadanos de Cinco Saltos toman precauciones con respecto al cuidado del agua? En base a esta pregunta, lo que podemos responder es que para la misma población nosotros lo que notamos es que hay un aumento exponencial en el uso del agua potable en esta temporada. Por ejemplo, para darte un ejemplo
normal de lo que sucede todos los años. En invierno aproximadamente se potabiliza alrededor de 300, 400 mil litros de agua por día, que es el consumo total de la población de Cinco Saltos. En cambio, cuando ya empiezan los calores, que en esta época, a partir de noviembre, diciembre, se potabilizan alrededor de 800 a 900 mil litros de agua por día. Lo que estamos hablando casi 3 veces más del agua en invierno para una misma población. Lo que se puede observar también es el mal uso, el derroche del agua potable. Muchas veces se puede observar que se llenan piletas, por ejemplo, con agua potable, se riegan las calles. Muchos vecinos se puede ver regando las calles desde su domicilio con agua potable. Lo mismo para cuando riegan plantas. Por ahí habiendo otras formas, como por ejemplo la reutilización del agua, que nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, el agua del lavarropa para regar, que no el jabón en sí no es tan agresivo para las plantas. También se puede utilizar ese tipo de agua en vez de utilizar el agua potable, que está destinada más que nada a consumo y a la higiene personal. La higiene personal, todo lo que tiene que ver con el lavado de ropa, de platos, de bañarse, y bueno, para el consumo personal. Por eso lo que se recomienda es el derroche cero, que nosotros tenemos como principio desde la empresa. Para esto son muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, por dar un par de ejemplos, cuando se lava los platos, cerrar la canilla mientras se pasa detergente, o lo mismo cuando nosotros estamos en el baño cepillándonos los dientes, cerramos la canilla, la abrimos solamente para enjuagarnos. O tomar duchas rápidas, por ejemplo, colocar filtros, los filtros esos pequeños, tanto en todas las canillas que tengamos, lo que hace una utilización menor de la cantidad de agua y una menor utilización de los desagües locales. Así como también el mantenimiento de toda lo que es canillas o pequeñas pérdidas que pueda llegar a haber en los domicilios, los cuales muchas veces no se reparan y se deja corriendo el agua. Muchas veces hay canillas que se rompen y quedan meses goteando, o lo mismo las mochilas de los inodoros. Bueno, todos los artefactos que están dentro del hogar que empiezan a perder, y uno por ahí no los arregla y no le da cuenta la importancia que tiene en el derroche de agua, la cantidad de agua que se derrocha en ese sentido. ¿Y qué opinión tienes sobre la contaminación de nuestros ríos? En base a la contaminación de los ríos, lo que podemos decir nosotros desde nuestra actividad, que son dos, que es la potabilización del agua para consumo humano y la depuración de los desagües cloacales, o sea, el inicio y el fin del agua potable. Lo podemos separar en dos, en este sentido. En principio, ¿cómo recibimos nosotros el agua potable acá en Cinco Saltos? Nosotros contamos con dos plantas potabilizadoras que se encuentran en cercanías del puente que une Cinco Saltos Centenario, en donde el agua que recibimos, el agua cruda que recibimos, le llamamos nosotros agua cruda, porque después pasa al proceso de potabilización, llega en muy buenas condiciones, en base a parámetros que se toman tanto físico-químicos como biológicos.
En los físico-químicos tenemos que ver la cantidad de sales disueltas que hay en el agua y la turbidez con la que entra la planta, que está muy por debajo de los estándares máximos que exigen los controladores, que para nosotros son el Departamento Provincial de Aguas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y Prefectura Naval. Ellos tienen una tabla de valores con límites máximos que tienen que tener, y bueno, el agua que recibimos nosotros está muy por debajo de esos límites. Sí, entonces la última pregunta. ¿Cree que las personas valoran todo el trabajo que ustedes hacen? Sí, esta es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? Muchas veces somos criticados por la falta de presión de agua, más que nada en esta época. Si miramos un poquito las respuestas anteriores, tenemos que pasar a producir 3 veces más de agua, o sea, implica triplicar también el esfuerzo de los operarios en las plantas, en todas las plantas, ya sea en las plantas potabilizadoras, en las estaciones elevadoras y en las plantas depuradoras. Como así también lo que conlleva a un mayor trabajo de las cuadrillas de mantenimiento de las redes, que también triplican el esfuerzo. Y muchas veces no se reconoce ese trabajo, sino más bien se critica porque no hay presión, por ejemplo, pero eso tiene más que ver con el derroche de agua que se hace, más que con la capacidad que nosotros podemos generar. Hemos vuelto y con una bella canción que nos llenará de tranquilidad. Siento que llueve y da la casualidad que esta vez justo andas por aquí.
escriben una Dakota el color rojo de la tempestad. Cuando asoma un brazo el sol, incendia tus ojos. Hola, buenas tardes. Voy a entrevistar a Mariela, técnica en saneamiento ambiental sobre contaminación hídrica por efluentes cloacales. Considero grave las consecuencias de este tipo de contaminación, ya que nuestras vidas y el ecosistema en general corre riesgo porque diariamente consumimos las aguas de nuestros ríos. ¿Cuáles son los factores contaminantes más comunes en la zona? En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, los factores contaminantes que tenemos son dos principalmente. Uno es que las ciudades, no todas, tienen plantas de tratamiento de residuos cloacales. Entonces todos los vertidos van al río. Segundo, que se incrementa mucho en estas épocas de floración y que empiezan las cosechas, son el tema de los pesticidas. A lo largo de todo el Alto Valle tenemos el canal secundario de riego, que la derivación es del río Neuquén, nace ahí, y no todas las chacras están trabajando con pesticidas que sean inocuos al agua. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del agua? Las consecuencias que tenemos de la contaminación del agua es la afectación a la salud de las personas. Nosotros, además de hacer el vertido cada ciudad al río, también el agua potable se capta desde los ríos. Entonces, tenés que tener un buen balance entre lo que vertís y lo que extraes. Hacerles el tratamiento que corresponde. Hay una ley en la provincia de Río Negro que se llama Vertido Cero, no me acuerdo de qué año es, pero no es de hace mucho tiempo. Es más, vos cuando ingresás a Cinco Saltos, viniendo de Chipoleti, hay un cartel que dice Plan Maestro de obras cloacales. Viene por eso, porque hay una ley que salió hace poquito que es de vertidos ceros. O sea que no deberíamos tirar nada contaminante al río. Y después lo otro, bueno, es la mortandad de peces, ya no tener disponibilidad de captación de agua potable. Y principalmente enfermedades. Una consecuencia son las enfermedades. ¿Conoce alguna de ellas? Nosotros acá no recuerdo que hayamos tenido casos de cólera, pero las ciudades que, por ejemplo, no tienen disponibilidad de agua potable, una enfermedad muy común es el cólera, que se transmite por las bacterias de la materia fecal, y como los vertidos van al río y no son tratados correspondientemente antes de tirarlos al río, la enfermedad más común por agua contaminada en el ser humano es el cólera, que la transmite la bacteria Escherichia coli, que vive en nuestros intestinos y que cuando nosotros vamos al baño va en las deposiciones. ¿Podemos colaborar con la prevención de la contaminación? ¿Cómo? Principalmente lo que hay que hacer es el tratamiento de los residuos cloacales. Cada localidad debería tener su planta de tratamiento. Por ejemplo, yo en mi casa no tengo cloacas, pero sí coloqué un biodigestor precisamente para que el vertido que se hiciera no fuera un pozo negro como se hacía antes, o se sigue haciendo en algunos lugares, porque tengo las napas muy altas para no contaminarlas.
Entonces, ese aparatito viene cargado de bacterias que se encargan de degradar todo lo que va vertido ahí y debería, en teoría, liberar agua sin bacterias contaminantes. Siguiendo con esa misma pregunta, lo otro que se debe hacer, no siempre depende de nosotros, pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos represas. Como hasta que las ciudades no tengan sus plantas de tratamiento cloacales y estén bien en correcto funcionamiento, el nivel de agua en el río no debería ser muy baja. Por eso digo, no depende siempre de nosotros, porque en años de sequía o cuando se acumulan muchos años en los que no llueve, el caudal de los ríos baja porque lo mantienen en las represas el mayor volumen posible porque no saben cuándo se va a terminar la sequía. Entonces, no deberían bajar mucho los niveles del río, cosa de que eso pueda disolverse. Pero lo ideal sería que cada localidad tenga su planta de tratamiento residual. ¿Sabe cómo se mide la contaminación de los ríos? La contaminación de los ríos se hace un muestreo en distintos puntos, aguas arriba y aguas abajo de las tomas de captación de agua potable o de agua dulce, porque después la tenés que potabilizar vos como ciudad para darle a tus ciudadanos. Y también se hace un muestreo aguas arriba y aguas abajo de los vertidos cloacales de cada localidad. Lo que se busca es el porcentaje de oxígeno que hay disuelto en el agua. Eso se llama demanda biológica de oxígeno. Es un cálculo que se hace y vos tenés que tener un determinado volumen de oxígeno. Si el agua está muy contaminada y los caudales, generalmente ese valor disminuye cuando vos tenés poco caudal de agua. Entonces, lo que buscás es tener el suficiente oxígeno como para que los peces puedan vivir en el agua, puedan desarrollarse y no, si vos tenés mucha contaminación, los pececitos empiezan a morirse, porque al tener tanta descomposición de materia orgánica, la materia orgánica cuando se descompone también consume oxígeno. Entonces, le quita el oxígeno que necesitan los peces para vivir. Y hay unas plantas que empiezan a ponerse como musgo, como una baba. Eso es ¿cómo decirte? Es como que te asegura en realidad que el agua esa está contaminada, porque esa baba empieza a crecer cuando el agua no tiene suficiente oxígeno. Y si no, vas a tener plantitas bonitas. Lo otro que es el animalito que te muestra si el agua está contaminada o no, son los sapos. Si no hay sapos es porque el agua no tiene suficiente oxígeno o está estancada. El animal acuático más sensible a la contaminación son los renacuajos y los sapos. Pero en definitiva, medís la demanda biológica de oxígeno, D B larga O. Ese es el porcentaje que buscas para ver si el agua está contaminada o no. Y obviamente, si tenés bacterias de la materia fecal, que es la Escherichia coli, si tenés presencia de esa bacteria, el agua está contaminada. El Código Alimentario Argentino es el que te establece la calidad que debe tener el agua potable. Te da así como te haces un análisis de sangre que te dicen un montón de cosas, si tenés enzimas, si tenés colesterol, si tenés azúcar, lo que sea. Bueno, hay un análisis que se le hace al agua en función de lo que establece el Código Alimentario Argentino y te dice si qué cantidad de sales es aceptable o no, qué cantidad de bacterias es aceptable o no,
qué demanda de oxígeno debería tener el agua, cosas así. El agua es muy importante para nuestras vidas y el ecosistema en general. Sin ella no podemos proyectarnos. Cuidémosla. Para finalizar en el día de hoy, tendremos una gran reflexión del UNEI, de todo lo que hemos escuchado hoy. El agua es un elemento muy importante para el planeta Tierra. Esta agua está siendo contaminada debido a los asentamientos humanos, descarga de desechos industriales y agropecuarios, las aguas hervidas, los pesticidas, derrame de petróleo, basura y desechos sólidos. Esto está afectando a los hogares rurales, ya que usamos el agua para todo tipo de situación, beberla y etc. Con esto empiezan a aparecer enfermedades muy peligrosas en los humanos, por eso debemos tener cuidado en donde tiramos las cosas que ya no son utilizadas. Y así damos por finalizado el programa. Nos vemos la próxima y hasta pronto.